El uso de las albarcas en la zona cantábrica es una condición impuesta por las propias condiciones orográficas y climatológicas del terreno. El alto índice de humedad en cualquiera de las labores agrícolas y ganaderas obliga a los habitantes de estas tierras a llevar este tipo de calzado, cuyo origen, en el oeste peninsular, pudo ser una plancha de madera atada al pie con correas. Son varios los tipos de árboles que aportan la materia prima para la fabricación de albarcas: el abedul, el zalce, el cerezo, el nogal, el aliso, pero sobre todo el haya. Preferentemente se utiliza la parte inferior del tronco de haya joven, por ser madera más dura. El proceso de elaboración de un par de albarcas varía de unas zonas a otras, tanto en el uso de las herramientas como en el desarrollo de las operaciones, aunque en líneas generales es muy similar en todas las comarcas. Medido y marcado el tronco, según el número o tamaño deseado, Toñuku, artesano de la madera en Barcemillas de Cabuérniga, corta el tronco con la sierra de mano. El trabajo de moldear las albarcas se hace con la madera en verde. A golpe de hacha, sobre un picadero de madera, el artesano rebaja el tronco en un primer desbaste rápido. La azuela es una herramienta con dos cortes transversales. Con el más ancho, el albarquero rebaja la madera en bruto, comenzando por la parte delantera o papo y dando la forma a las vertientes. Tras rebajar la parte trasera, o calcaño, Toñuku va conformando los pies de la albarca. Un continuo y uniforme golpeteo con la azuela por toda la superficie deja preparada la pieza para el ahollado de su interior. Hacer la casa se denomina al trabajo de preparar el alojamiento del pie. Este vaciado se realiza a golpes, con el corte estrecho de la azuela abriendo el hueco de la boca. Esta labor es bastante delicada, pues cualquier golpe erróneo, tanto en la pared interior de la casa como en la exterior de la cuesta, donde el espesor es relativamente pequeño, arruinaría el trabajo ya realizado. El joracaeru es una especie de caballete donde se realiza el joracado, o vaciado total del hueco del pie. Con un barreno especial para albarcas, de doble corte dispuesto en S, el artesano taladra la parte delantera de la casa, cruzándose diagonalmente a ambos lados hasta rebajar progresivamente y con precisión el espesor de las paredes y de la tapa. La calidad de la albarca, buen hueco y óptimo espesor, es una constante en el trabajo de Toñuku, y el tamaño de la casa debe ser holgado para introducir el pie con el escarpín.
Para eliminar las irregularidades en los cortes de la azuela y con el fin de reducir regular y controladamente el espesor de la albarca, el artesano procede a la operación llamada legrar, que se realiza con la legra. La legra es una herramienta que permite repasar todos los rincones de la albarca, incluidos los del interior de la casa, a los que se adapta magistralmente. Su eficacia reside en que corta a todo lo largo de su lazo. Para su optimización, a los sucesivos repasos, existen legras con diferentes ángulos de la cuchilla respecto del eje, aunque muchos artesanos utilizan una sola. Tras un minucioso afilado de la azuela con una piedra especial, Toñuku procede al repaso de los pies a golpe de azuela. En esta labor pone especial cuidado con su tacto y su experiencia para que el rebaje de la base no debilite el grueso de la madera. Las albarcas de la zona de Cabuérniga, a diferencia de las de algunas zonas del resto del norte peninsular, se hacen de 3 tacos, en lugar de taco delantero corrido y taco trasero, tanto para aligerar peso como para que asienten bien en terreno desigual y no bailen. El repaso exterior de la pieza lo hace con una cuchilla fabricada con una navaja de barbero, dando pequeños retoques en las distintas partes de la albarca. Al alisado de la parte superior o tapa le sigue el repaso del pico, que puede ser mocho o truncau, dependiendo de que el usuario de las albarcas sea hombre o mujer. El afinado de la superficie lo realiza con el corte de un cristal, en sustitución del papel de lija, para dar los últimos retoques a la pieza. La decoración de cada par de albarcas depende de la imaginación del artesano. A punta de cuchilla y con una gubia fabricada con la varilla de un paraguas, Toñuku aplica distintos cortes en la tapa de la pieza, configurando una decoración a base de puntos, rayas y bocaus en forma de media luna. El carácter personal y local, tanto de la factura de las piezas como de la decoración, permite diferenciar la obra de cada artesano albarquero.
Agujerados los 3 pies de la albarca con el barreno, el artesano procede a la aplicación de cada uno de los tarugos previamente preparados en una ristra. La madera de avellano, por su gran dureza, es la más apropiada para estas piezas que sufren el mayor desgaste. Repasada la vara del tarugo con la azuela, este se mete a presión en el agujero del pie. La humedad del terreno dilatará la madera impidiendo que los tarugos se suelten de la pieza. La independencia de los tarugos del resto de la pieza permite un aprovechamiento al máximo de las albarcas, sustituyéndose por otros nuevos cuando estos se gasten. Las diferentes formas y tipos de albarcas fueron y son una auténtica manifestación artística a nivel popular que hoy tiende a extinguirse para acabar siendo un artículo que cumple una labor funcional desprovista del sello personal, elegancia y búsqueda estética que tuvo antaño. Este proceso supone una ruptura en la continuidad cultural, tanto de la decoración como de la misma forma de la madreña, valores que persisten temporalmente en esos pocos artesanos, verdaderos artistas, que como Toñucu parecen haber pasado inadvertidos hasta ahora. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.